de la elección, de las elecciones chinas. Y estamos viviendo un momento difícil porque hay o por lo menos esa es mi visión, ¿no? Por ahí puedo estar equivocado. Pero hay muchas dudas, hay mucha confusión también. Por las propuestas que hacen unos, hacen otros, y entonces está la duda, ¿será este, será aquel, vendrá aquello, tendremos esto? Hay incertidumbre y también pasa por lo que nosotros llamamos los operadores, que tiran también confusión, porque tiran agua para un molino y para el otro, bueno. Como Macri ahora es más peronista que Perón. Sí, qué sé yo, bueno, cosas que por ejemplo, esto para este comentario no es porque nosotros no estamos ni a favor de ni un partido ni de otro, solamente trata de ser descriptivo, claro, de cómo funcionan los diferentes grupos operativos. Claro, por ejemplo, ayer uno de los presidenciables se presentó en la inauguración de un lugar que creo que era, no sé si era un jardín, una guardería infantil, y decía, pero él, ¿qué hace acá haciéndose como que era el que llevaba adelante esto? Es decir, el que había sido el intendente de esa localidad, que tenía que estar presentando todos los logros, porque los logros eran de esa parte, no del presidenciable. Y el presidenciable agarró eso y se lo llevaba por ahí, yo estoy acá, ¿me entienden? O sea que son cosas que siempre estamos todos locos, ¿viste? Bueno, estoy hablando de la confusión, sí, de la duda, de la incertidumbre, y con las cosas del Señor, con la que nosotros vivimos, sentimos, creemos. ¿Cuántas dudas hay? Porque también dentro de este ámbito donde vivimos, en el planeta Tierra, en este mundo de pecado, hay confusión también. Duda, ¿en qué sentido, Robin? Que Dios ¿De cómo no es el está, Señor? Claro. En que Dios no está... Claro, por la vida que llevamos nosotros y por las cosas que nos ocurren a nosotros. Por eso, viste, es uno... el otro día... mi hijo, en forma irónica, porque lo dijo en forma irónica, a él le robaron la moto, y cuando lo voy a buscar, fuimos a hacer vinimos para acá, viste, y fuimos a hacer la denuncia, y que acá, entonces cuando terminamos mi hijo me dice, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Me tiró eso, ¿no? Pero me lo dijo irónicamente, porque todos sabemos, o por lo menos yo sé lo que él cree, pero como chicaneándome, ¿viste? ¿Dónde está tu Dios? Porque tendría que haber estado aquí, no me tenía que haber robado la moto. Ese es el concepto que nosotros tenemos de ese Dios, ¿no? De que a partir de que nosotros lo descubrimos, lo aceptamos, bueno, a partir de ahí ya todas las cosas tienen que estar súper bien. Es más, existe un estigma, un flagelo en el mundo religioso, que si te pasó algo es porque vos alguna cosa rara tenés para con Dios, que hiciste que mal. Dios te libró a esa situación o te la provocó. Sí, o que estás escondiendo algo. Eso es muy típico, ¿eh? Un pecado. Un pecado. Pero eso es muy clásico. Yo recuerdo hace muchos años, ¿viste? Que cuando había... provocó. Sí, o que estás escondiendo algo. Eso es muy típico, ¿eh? Un pecado. Un pecado. Pero eso es muy clásico. Yo recuerdo hace muchos años, ¿viste? Que cuando había problemas en la iglesia, que no avanzaba, y seguramente hay un pecado oculto. Así oculto. Hay alguien de nosotros acá, de los hermanos que estamos acá, que tiene un pecado y está oculto. O sea, algo está haciendo, ¿no? Eso es yo lo miro en el tiempo, ¿viste? Y digo, qué terrible, ¿no? Porque yo también participaba de ese espíritu. Ojo, que no es que... porque... ¿Sabés cómo participás de ese espíritu? Porque las cosas cada vez se definen más para cada individuo. Para vos que escuchás o para nosotros que estamos en las radios es lo mismo. No es que hay una disciplina para unos y para otros. No es que hay una disciplina. Sí, si pudiéramos ser específicos, Dios tenía una atención mayor o un discurso más sutil, más sublime o más grosero para quienes ya le conocemos. Si es que le conocemos.
Pero como uno nunca al Señor lo acaba de conocer, entonces el Señor insiste sobre nosotros al respecto de cómo es Él y cómo es su reino. El tema va a andar por ahí hoy. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Qué características tiene el reino de Dios? Es que, ¿sabes qué? Vos sabés que cuando Jesús comenzó su ministerio, lo podemos leer en los 4 evangelios, no lo voy a buscar, dice que Jesús vino anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Ahora, venía anunciando las buenas nuevas del reino de Dios porque las buenas nuevas del reino de Dios estaban tergiversadas. Había confusión justamente sobre cómo era Dios y cómo se manejaba Dios. Por eso que fíjense de que nosotros también tenemos ese tipo de cosas. Y los discípulos también tenían esa confusión. Y vamos a leerlo puntualmente. Fíjense en el capítulo, vamos a andar por el libro de Lucas, en el capítulo, vamos a ir al capítulo 9 de Lucas, al versículo 51. Allí hay un hecho, no vamos a tratar este tema, sino que es el contexto. Dice, cuando se cumplió el tiempo, dice, que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, está hablando de Jesús, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan... Perdón, cuando dice su aspecto era como de ir a Jerusalén, ¿a qué se refiere? Y entendemos de que... No nos olvidemos de que ellos están entrando en una aldea. En un pueblito. En un pueblo, donde había samaritanos. Los samaritanos eran opuestos, o sea, había una rivalidad entre ellos, por lo tanto no se trataban entre judíos y samaritanos. Y habría diferencias de vestimenta, de comportamiento. Claro, evidentemente nosotros nos diferenciamos. Fíjate vos que cuando salimos a la calle nosotros, y los domingos puntualmente, vamos a ver que hay mucha gente que sale vestido de traje, de corbata, de bien vestido, y eso van a la iglesia. ¿Sí? Sí. Y vos, ¿dónde van? Van a la iglesia. Y nosotros estamos trabajando, estamos así. Sí, por lo general tienen o la Biblia en la mano... Aunque no lo tengan. Vos fíjate que vos los distinguís enseguida. Sean testigos de Jehová, sean pentecostales, sean bautistas, sea lo que sea. Van a una iglesia, mormones, van a una iglesia. Claro. Bueno, dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Nosotros a veces cuando leemos la palabra de Dios no reparamos en estos hechos de cómo eran o cómo se comportaban o qué pensamiento tenían el pueblo de Israel, y en forma particular estos eran los discípulos de Jesús. No eran uno cuando habla de discípulos de Jesús los pone en un grado como que eran gente especial, que eran santos, por así decirlo, personas con paciencia. Fíjense que acá Jacobo y Juan quieren mandar fuego para destruir a los samaritanos, porque no los trataron bien, porque no los recibieron. Y tenían fe. Tenían mucha fe porque decía que quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma. Muy bien, Ernesto, claro. Porque así había hecho Elías en un momento determinado, pero ese no fue el contexto. Elías lo hizo en otro contexto. Pero como decís vos, ellos sabían de que podían de pronto hacer ese tipo de cosas para destruir a otro, ¿no? Claro, porque por ahí, que no sé cómo decirlo, pero fuimos, nos rechazaron, nos trataron mal, no nos dieron agua, no nos dieron de comer, es más, quizás nos tiraron piedra para que no nos o vayamos. Se burlaron. Son dignos de recibir el castigo de Dios. Ahora mirá, Néstor, vos fíjate, mi hermano, nosotros, porque esto Juan y Jacobo eran religiosos, pertenecían
al entorno de Jesús, que venía anunciando el reino de Dios. Vamos a poder decir que vendría a ser como un hermano, nosotros hoy. Ahora, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Distinto a Jacobo y a Juan? Me refiero al entorno, porque nosotros, por ejemplo, yo recién mencionaba y nombraba a las personas que los domingos van a la iglesia. Cuando pasan con esa vestimenta, con esa forma o con lo que sea, las personas que no van a la iglesia, ¿cómo los miran? Se burlan. Y si se burlan, ¿cómo toman ellos? ¿Cómo miran? No sé si me entienden a dónde apunto. Porque, sí, claro, si se burlan es que satirizan una posición, una postura, una forma de ver la vida. Un pensamiento, una libertad. Bueno, claro. Ahora yo, que estoy del otro lado, ¿cómo los miro? A esos que se están burlando de mí porque yo voy a una iglesia. No sé, a mí si te burlas de mí me daría bronca. Impotencia y todo. ¿Qué vas a hacer como Jacobo y Juan? Mandá fuego que descienda para que los consuma. Si tengo un auto te lo tiro encima. Bueno, pienso no nos vayamos del tema. No. Jacobo y Juan, que formaban parte del entorno de Jesús, quieren destruir aquel que no piensa como ellos, o no los reciben, o no participan del mismo espíritu, porque ellos venían anunciando el reino de Dios. Justamente los mandan adelante para preparar camino para que el Mesías, el Hijo de Dios, venga a anunciar y a decir y a hacer. Pensemos que Jesús venía con ellos, ¿no? Es decir, que toda la seriedad que ellos le ponen al tema, yo no creo que Jesús no la compartiera. ¿Se entiende lo que digo? No. ¿Cómo? ¿Venían haciendo una tarea importante, sí o no? Ah, sí. Estaban empezando a hacer una tarea, sí. Venían anunciando el reino de Dios. Sí. Era una tarea importante. Ellos la tomaban como tal, con seriedad. Por eso es que entiendo que dicen lo que dicen. Mira, estos se burlan. ¿Qué querés que dicen? ¿Que descienda fuego del cielo? No se toman en serio lo que decimos. Quería reparar en que Jesús venía con ellos. Sí. No, eso. Está. Sí, la presencia de Jesús estaba porque dice que entonces él, volviéndose, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritus sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea que si bien lo que Jesús les está diciendo es que, por lo menos así lo digo yo, no sé si ustedes lo leerán igual, que si bien ellos se habían comportado mal, los samaritanos, lo que no lo recibieron, pero justamente por eso él vino a salvar a ese tipo de personas, a que no entendían el reino de Dios, lo que era, lo que es, cómo es el Hijo de Dios, cómo es Dios. Entonces vayámonos con este pensamiento, con esto que no pensamiento, con este hecho pasado, para volver un poquito más adelante. Porque después... En el texto, por supuesto. Y después se puso la misión de los 70. Y se acuerdan que la semana pasada habíamos tocado que Jesús, en el capítulo 25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré para... Heredaré la vida eterna. ¿Para qué cosa heredaré? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y nosotros estuvimos hablando de la decisión, de la autodeterminación, de lo que, cómo Dios nos ve, con la libertad que quiere que estemos, que seamos. Y aquí dice que el intérprete de la ley, estamos hablando de un intérprete de la ley, alguien que conoce la Biblia. Y aprovecho porque antes de empezar el programa nos llegó un mensaje. El hermano Fabián dice de que pedía oración porque tenía que rendir bien el examen de la Biblia. Tiene que rendir un examen. Yo no atendí el teléfono, atendió Jan. Y él me dejó acá el papelito donde dice: poder rendir bien el examen de la Biblia. Ahora, este intérprete de la ley
justamente ya era un intérprete recibido, ya había pasado los exámenes, ya estaba como maestro enseñando. Y Jesús le dice, ¿cómo está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees vos? O sea, le vuelve o sea, le pregunta y le repregunta para que la respuesta no sea de Dios mismo, sino de él mismo. Gran parte de su vida él la pasaba estudiando. Sí. Él exclusivamente se dedicaba A estudiar y a instruir. y claro, porque era como un maestro Era maestro para el pueblo. Exactamente, sí. Exactamente, Néstor. Bueno, este mismo maestro que interpretaba la Biblia, que leía y que la conocía, responde. Y responde diciendo, y ahora vamos a entrar en el tema. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el intérprete de la ley respondió de acuerdo a lo que él había leído, lo que él había conocido de lo que pensaba Dios y cómo era Dios y lo que decía Dios, y respondió, amarás a tu Dios. Citó un pasaje bíblico de Deuteronomios y también citó un pasaje bíblico cuando se refiere al prójimo de Levítico. O sea que este intérprete de la ley conocía las escrituras, ¿eh? Enseguida tomó los versículos bíblicos que tenía en su cabeza y allí los tiró y respondió. Y Jesús le dice, bien has respondido, perfecto, espectacular, tenés un 20, no un 10. Para el hermano que tiene que rendir. Haz esto y vivirás, le dijo. Bueno, ¿está bien esto? ¿Respondiste? Bueno, para heredar la vida eterna, ahora anda, hace esto que decís vos. Lo sabés intelectualmente, aplicalo en la realidad diaria. En la realidad diaria, y entonces vas a heredar la vida eterna. Ahora bien, la respuesta del intérprete de la ley fue, pero él queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cómo quién es mi prójimo? Yo... ¿Y eso, viste? Bueno, no, para. A ver, no es tan fácil, nos llevó una larga discusión durante toda la semana. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo de Raúl? ¿Quién es el prójimo de Andrés? ¿Quién es el prójimo de Néstor? Claro. ¿Quién es? El Señor Jesús le pregunta a él, y es una pregunta que nos cabe a todos. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y desde lo que decís, Lito, desde la autodeterminación, porque el Señor primero le dice, bueno, a mí me pregunta, Walter, ¿cómo entendés la vida vos? Yo dije esto, pero ¿cómo lo entendés vos? ¿No? Sí. Porque Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, eso está escrito. Está escrito. Ahora, es palabra de Dios. Claro, ahora, ¿cómo lo entendés, Walter? Claro. ¿Cómo lo entendés vos? Mi prójimo es el que me prendió las luces anoche altas atrás del auto, tratándome de decir, sí, es mi prójimo. Mal que me pese, es mi prójimo. Aun cuando me traiga inconvenientes, es mi prójimo. Tu prójimo sería cuando vos vas caminando y ves a un mendigo en la calle, a un limpia vidrio, a una persona, a un tipo que pasó con una valija, a un comerciante. ¿Ese es Walter? Yo ahora hace más de 8 años que volví a congregarme. Claro, ahora me porto bien. No cometo adulterio, por la gracia de Dios. Bueno, no voy a seguir mintiendo. Pero eso es verdad. Es parte de una realidad a la que Dios me ha convocado y yo... ¿Pero qué quiere decir con que ahora me convoco? Y bueno, y ahora el que comete adulterio es mi prójimo. El que bebe es mi prójimo. El que se emborracha es mi prójimo. El que se droga es mi prójimo. O el hermano que está a tu lado y se porta bien. Es tu prójimo. Entre comillas. A nosotros que estamos acá. Porque el problema que tenían estos señores en la antigüedad
que nosotros lo tenemos hoy en día también, porque la naturaleza es la misma y el sistema es el mismo. Claro, pues vos fíjate, el pensamiento que tenía el intérprete de la ley es el mismo que se leía en Jacobo y Juan. No es eran distinto, diferentes. no eran diferentes. Y Jacobo y Juan estaban con el Señor. Este intérprete de la ley, no, pero el pensamiento era el mismo. No escapaba de quién es mi prójimo. Pero ahora bien, Néstor, vos decís el pensamiento era el mismo. Por eso es que el Señor vino a esclarecer cómo era el reino de Dios. O sea, Claro, vivimos en un mundo totalmente diferente, Raúl. Fíjate que en el cielo nadie piensa en sí mismo. Cada ángel se levanta, no sé si habrá un amanecer en el cielo, pero están pensando, "Che, ¿qué necesitará aquel ángel? ¿Qué está pensando? ¿Qué voy a hacer para que se sienta bien mi otro hermano?" Pensando siempre en el otro y en Dios. Acá no, cada uno se levanta con... Claro, Néstor, la naturaleza de Dios Esto en el tan cielo extraño. actúa sin contradicción. Acá actúa con la contradicción del pecado en cada hombre. Porque nacimos y como hijos de Satanás. Nosotros nacimos viendo el reino del enemigo como cosa lógica y nuestra. como propia. Y el reino de los cielos no es así. Y de lo que Es pasa- opuesto. Está bien, lo que pasa es que está bien lo que decís, comparto. Pero viste que nosotros dijimos al principio los operadores de los partidos políticos. Sí. Acá hay un operador hablando de las cosas espirituales, que es Satanás, el enemigo de Dios, para confundirte más a vos, Walter, para que no tengas claro quién es tu prójimo. Pero que también, Raúl, dice, a ver, yo voy a votar a este porque... Si te me está sacando un tanto por ciento de lo que yo gano. ¿Me entendés? Vos ya vas a votar con interés propio, Sí. no por interés de tu prójimo. Y caes en un sistema donde vos... A ver, Claro, vos porque vos estás pensando en en vos. tu beneficio. Si lo que hoy te saca el gobierno te perjudica tu economía, entonces vos estás pensando en votar en otro, pero ya siempre el tema es pensar en uno mismo. Claro, o sea que es este comentario que hace porque yo trabajo en una feria municipal y ahí andan inspectores, gente de la municipalidad, ¿viste? Y apareció uno de la municipalidad, ¿viste? Y claro, el tipo va a votar, como decís vos, Néstor, al intendente de él, porque a él el intendente le está dando trabajo, le está dando su vida, ¿viste? O sea, le está dando medios como para poder vivir. Entonces, como decís vos, el tipo está pensando en el voto porque él se está beneficiando. En sí mismo. En sí mismo. Exactamente. O sea, comparto lo que decís vos y que generalmente creo que lo que vos tratás de que en general... Sí, no, en cada cosa que nosotros decidimos, primero está mi beneficio. No, yo no pienso en el otro, Sí. pienso en mí. Ahora cuando Jesús entró a la presencia de Pilato, o fue llevado, como quieran llamarlo, en el que estaba pensando, O coche, casa, lo que sea, ¿no? yo le voy a agregar el sistema y la naturaleza personal. Muy bien, naturaleza personal. Ahora bien, el Señor, ¿por qué viene y dice, no, eso no sirve, entre comillas? Eso los hace sufrir, los hace es martirizarse. Eso no es la felicidad, el pensar en un beneficio de uno. Pero sin embargo, fíjense que dice, Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y vos fíjate que, mirá qué contradicción, porque el amarme a mí mismo, estamos pensando, bueno, yo entonces quiero esto para mí, porque si yo como la factura, me estoy beneficiando. Entonces yo me estoy amando comiendo la factura. A mí me interesa si vos no comés. ¿Es así? No. Decirlo al micrófono. ¿Cómo, No. ¿Cómo entendés vos? ¿O cómo crees? ¿Cómo entendés? ¿Cómo entiendes? Bueno, yo entiendo así. El Señor lo que hace diciendo eso es, no salva la contradicción.
En el reino de los cielos el ángel se despierta en la presencia, el ángel no caído, por supuesto. Se despierta en la presencia del Señor y lo primero que piensa es en Dios y en el ángel contiguo, en la necesidad del otro. Él no está caído. El Señor no va a sortear esa dificultad que nosotros ya tenemos. ¿Por qué? Porque si me está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que me está diciendo, mirá, vos pensás permanentemente en vos. Y no está mal, no es una condenación por parte de Jesús, es una descripción real. Además, es parte de la práctica diaria. Yo me levanto y lo primero que hago es pensar en mí. Ojalá pensara primero en Dios, pero el Señor me lo pone para advertirme de que mi naturaleza se comporta de esa manera. ¿Que me es beneficioso lo otro? Sí, ¿cuánta gente hay que dice qué lindo que es hacer para los demás? ¿Por qué? Porque vos te olvidás, existen infinidad de bendiciones al respecto, beneficios al respecto de eso, bendiciones al respecto de eso. Cuando vos estás trabajando por el otro, te olvidás de vos mismo, tu mente no te perturba, tus dolores se olvidan, sos capaz de cruzar montañas y no te diste cuenta. Terminaste y el beneficio fue del otro, pero ¿quién lo hizo? Fíjate, es locura, ¿eh? Cuando dice que cuando el Señor venga, dice, venid bendito de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, Al que tenía hambre, tuve sed y me diste de beber, al que tenía sed, estuve en la cárcel y me visitaste. al que está preso. La gente dice que le responde, ¿cuándo te hicimos esto, Señor? Y él dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos, me lo hiciste a mí. ¿Sabés qué, Néstor? Ese texto está bueno, pero, ¿por qué digo pero? Porque yo muchas veces lo mal interpreté pensando que tenía que hacer cosas para poder, o sea, si hacía este tipo de cosas, estaba en el reino de Dios. El tema es que yo haga estas cosas porque me amo a mí mismo. Por eso ¿entendés? que el pueblo redimido responde, ¿cuándo lo hicimos? Sí, pero esa parte no la leímos, ¿no? O sea, yo no la leo, yo no sé si te quiero transmitir. Aclare. Claro, no es que esté mal. El conflicto que es en futuro esto. Esa descripción bíblica de que la que leyó Néstor está en el futuro. Entonces, ¿y hoy? Pero yo no digo eso. No. Vos fijate que a los fariseos y a los escribas Jesús se sentó y los acusó y le dijo, ustedes van a las casas, hacen largas oraciones, hacen esto. El fariseo, los intérpretes de la ley, los religiosos, hacían muchas cosas, pero no las hacían para el prójimo, sino para ellos alcanzar algo. No sé si me siguen. Para alcanzar. Y el reino de Dios no se alcanza haciendo algo, sino que uno lo hace porque lo hace. Esa es la diferencia que yo estoy queriendo marcar, ¿no? Me seguí porque vos fíjate que al intérprete de la ley lo acusa, en el sentido entre comillas, porque vos fíjate que por eso presenta esta famosa parábola. Yo creo que por ahí, con el intérprete de la ley, lo que el Señor le intenta mostrar es la realidad que había en su vida. Y en la mía también, igual, Néstor. Sí. Porque él va, viste, con una pregunta como queriendo burlarse del Señor. No sé si burlarse, porque él tenía, no sé. Supongamos que la pregunta era honesta, Néstor. No. Perdón, no. Tratemos de ser ingenuos en el pensamiento. Intentemos, porque también el tipo pudo haber tenido una honestidad en preguntar, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El tipo, una preocupación real. ¿Por qué? Porque también el sistema de cosas es probable que lo llevara a lo que Lito describía recién, a lo que Raúl describía recién. Lito es el nombre común que nosotros le hablamos de nosotros, es nuestro hermano y lo tratamos como tal. Pero vamos a suponer que la pregunta era genuina. Claro, pero los fariseos hacían esas cosas para hacerse ver de la gente. Porque hay algo que existe en el interior nuestro que tiene que ver con lo que los demás ven de mí.
Por eso los políticos hacen las cosas públicamente, para que se los vea públicamente y para tener consenso popular. Los fariseos se deleitaban en que el pueblo les dijera que, ¿cuál era la primera preocupación de cuando Jesús empezó a tomar ministerio público? Que la gente se iba con Jesús. Era un grave problema para los dirigentes. Se le iban los... Porque ahí sí el sistema pesa. Porque ellos, el sistema lo sostenían a través de tener la voluntad popular en sus manos, las conciencias populares en sus manos. Manejaban las conciencias. Entonces no querían conflicto ni con ellos mismos, ni con los romanos, que eran el imperio sitiante. No lo querían. ¿Por qué? Porque la gente veía genuina bondad en Jesús. Genuina misericordia. Genuina misericordia, exactamente. Por eso que vos fijate que Néstor recién decía, Walter, dice que el fariseo, el intérprete de ahí le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Ahora vos fijate, él le pide la aclaración porque en el fondo también él llevaba una vida que para él el prójimo no era el samaritano, no era un pagano, no era ese. Para él había sido instruido y había sido de cuna, viste, de todo, de que el prójimo era a quien es como hoy. Si yo estoy dentro de la iglesia y nazco en una cuna de una iglesia protestante o evangélico, lo que sea, para mí el prójimo va a ser ese, no el otro. Bueno, yo no es por acusar a mis hermanos adventistas, pero yo desde que conocí el adventismo, desde que entré, yo no soy adventista de cuna. Sin embargo, me hicieron, de una manera o de otra, sutilmente, sublimemente, abiertamente, me hicieron sentir de que yo no era adventista de cuna y que para ser, tengo que hacer mucho para merecer la membresía del adventismo. ¿Sabés los problemas que me trae sábado a sábado eso? Y está bien, porque ellos creen así y obran así. Ahora el Señor nos quiere sacar de ese lugar. ¿Por qué nos quiere sacar de ese lugar? Porque así opera el reino de los cielos. Porque el Señor muestra cómo el reino de los cielos es, y a través de lo que somos y de lo que hacemos muestra cómo es el reino satánico y el de los hombres. Fíjense que acá, que en la parábola, que si bien es una parábola, pero está mostrando a su vez un hecho real, porque esto que está mostrando acá Jesús fue un hecho real, no fue una como se dice nuevamente, un relato que él inventa o saca a la luz, sino que fue un hecho real que había pasado. Y dice de que pasa un sacerdote y pasa un levita, que eran dos personas religiosas, dos personas que tenían un rango dentro del pueblo de Israel como dirigentes. El comentario viene en respuesta al intérprete de la ley que dice, ¿quién es mi prójimo? Bueno, entonces Jesús le muestra que pasó un sacerdote y vio a un hombre caído. Ahora dice que ese hombre caído, fíjense que dice que estaba desnudo y estaba molido a golpes. O sea que ese hombre no tenía una identidad visible de que era, si era judío, samaritano, lo que sea. No tenía algo visible. Pero sí lo que era visible, que estaba golpeado, estaba desnudo y estaba tirado ahí. Ahora el sacerdote directamente pasó lo mío y siguió de largo. El levita exactamente lo mismo. Estaba anestesiada su misericordia. No existía la misericordia para el hombre, porque pasó lo mismo. Es como que cuando nosotros pasamos y vemos a un tipo tirado en la calle, a uno que está ahí, pasamos, o que está pidiendo, directamente pasamos. Ni siquiera nuestro corazón, ni siquiera, hablo en forma personal, ni siquiera se conmueve y dice, la pucha, pero bueno, no tengo plata, pero pobre tipo. Ni siquiera eso, paso. Necesita que lo levante, un vaso de agua. No sé, qué sé yo. Vos fíjate que pasan accidentes en la calle, ¿verdad? Nadie se acerca, te roban, nadie. Y sí, pero si no me pegan un tiro, ¿viste? Cosas. Ahora fíjense, cuando pasa un samaritano, fíjense que los tres iban por un mismo lugar, iban del mismo camino, y dice que viéndole fue movido a misericordia. O sea,
este samaritano lo vio y no pensó si era judío, si era el tipo dijo, pobre tipo. Si era pentecostal, si era adventista, si era polaco, si era ortodoxo ruso, Si era un borracho, si era budista, si era islamista, si era musulmán. El tipo fue, vio la necesidad del otro y se acercó y actuó, exactamente. Entonces dice de que, y después hizo lo que hizo. O sea que ahí vemos que lo que el Señor dice, porque después le dice, el que cuando le responde el intérprete de la ley le dice, ¿quién para vos es? Y él dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Lo que no hacía el intérprete de la ley. ¿Qué es lo que hacía? Solamente que usara de misericordia. Ahora, ¿cómo hace para usar de misericordia? ¿Cómo haces uso? Cuando te amás a vos mismo. Cuando vos realmente valorás lo que vos tenés, ya sea poco o mucho. Porque Dios, con lo que nosotros llamamos nuestras miserias, Dios nos ama. Dios te ama. Sí. A mí, si yo tengo que poner mi currículum frente a Dios, ¿por qué me amó Dios? ¿Qué es lo que vio de bueno en mí? Como decíamos el otro día, Raúl, ¿de dónde nos trajo? A mí me sacó del barro. Bueno, justamente, pero me sacó del barro, me sacó embarrado. Claro. No me sacó limpito. O sea, que Él me ama, no por el barro que tengo, sino porque en sí mismo. Bueno, y entonces yo con ese barro que estaba y que lo sigo teniendo, me considero ahora una persona íntegra porque Dios me ama. Y yo ahora puedo ver que en el fondo estaba tirado y bueno, mi don, ¿cuál era mi don? No sé, pero no lo usaba, no lo uso. ¿Por qué? Porque soy un, no sé, cualquier cosa. Por eso la valoración de uno mismo, y la valoración de uno mismo hace de que uno comience a pensar, que comience a analizar y comience a ver con claridad lo que el Señor, y de pronto ya voy a poder ser libre y no voy a poder ser manejado o manipulado, como bien decías vos, Walter, en el hecho. Y bueno, mira, yo pienso esto, vos Néstor, acá Néstor, Walter y yo estamos viendo estos pasajes, y cada uno de nosotros tenemos una visión distinta. Ahora Néstor tiene una visión distinta a la mía. Bueno, él va a defender, entre comillas, porque no sé, esto no es una pelea, pero vos vas a decir, Néstor, y yo es lo que yo creo. Eso también es misericordia, es libertad. Misericordia que yo tengo hacia él, claro. Porque bueno, está bien, vos crees eso. Claro. Por ello yo puedo decir, bueno, pero mirá que con esto te estás sufriendo. Y vos me podés decir lo mismo a mí, ¿viste? ¿Entendés? Y esta es la libertad de que nos tenemos de considerar. Fíjense de que voy a citar, para terminar, estamos terminando, un pasaje del libro de Gálatas. En el libro de Gálatas... Qué difícil de encontrar el libro de Gálatas. Cada vez que lo tenés que buscar, el libro de Gálatas... El libro de Gálatas, capítulo 6, Pablo dice, hermanos, escuchen esto, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Vos fíjate que si alguno fuere sorprendido en falta, ¿saben qué? ¿Cuántos hermanos están dentro de las iglesias que son sorprendidos en falta? ¿Y cómo los tratamos? ¿Cuánta maldad se hace con eso, Raúl? Vos sabés que yo lo veo, hay hermanos que no les dejan tocar la bolsa de recolectar las ofrendas porque supuestamente porque ¿cómo un pecador puede ver el pecado de otro? No le dejan recoger la ofrenda, no los dejan anunciar algo desde el frente. Eso no es nada, ni siquiera orar, que eso es... Eso, o sea, no pueden dirigir una, no pueden hablar con Dios. Hablar con Dios en público y en la congregación. ¿Por qué? Porque fueron encontrados en falta. Entonces están siendo castigados. Y nosotros nos castigamos y yo, por eso que dice, ámate, porque en el fondo yo me estoy castigando. Claro. Yo me estoy castigando. Sí, sí. Porque yo también estoy en falta.
y esa falta la oculto. Ese lamentablemente lo vieron, ¿viste? Lo engancharon justo, ¿viste? A mí no me enganchan. Entonces, ¿viste? Como dice el dicho popular, el problema no es robar y que te agarren. Bueno, estamos con 3 minutos. Espero que, a mí en lo personal, el tema me sirvió durante la semana, ver a Dios como en su naturaleza plena, en misericordia plena, como es Él. Espero que a ustedes también les haya servido. Los convocamos a que hablen con ese Señor que ha venido a mostrar la diferencia entre cómo nos comportamos los hijos de este mundo y que Él nos ha quitado para no comportarnos más así. Y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro eso. Le dejó 2 denarios. El aceite que en aquel tiempo valía plata. Uno dice, ¿no? Desperdiciar todo este caudal de dinero en una persona que ni conoces. Es más, quizás fue bien robado, no sabes. Y No la sabés. actitud fue, te dejo, esta plata es abundante. Eso dijo el samaritano. Pero si él llega a gastar de más, cuando se levante capaz que te va a pedir más comida, más ropa. Yo te lo Dáselo, pago. yo te lo pago. Y Yo no te es- lo pago. Y no lo conocía. Y Néstor, no solamente la plata, sino el tiempo, porque me supongo de que al samaritano lo sacó de donde iba. Pero imagínate, Raúl, cuando se levante el que fue lastimado y muerto. Y todo esto, ¿quién me lo va a pagar? Y él capaz tiene miedo de pedir. Y dice, no, pedí que alguien ya puso por vos. Y por ahí el tipo lo vio, viste, turbiamente, porque estaría dolido, Y por eso, golpeado, fíjate que perturbado. ahí uno dice, la puta, che, vale la pena vivir con personas así, ¿me Sí. entendés? No con personas egoístas, viste, que yo me iba a morir y alguien ni siquiera lo vi. Pues la verdad que ni siquiera lo vio. Si el cielo es así, quiero estar ahí. Sí. Si ese es el dueño del cielo, yo quiero Vale ir la al pena. cielo. Yo recuerdo una oportunidad, vi un hermano que no tenía para viajar y en la iglesia él pidió, y bueno, vamos a tener que hacer una junta. Una junta. Una junta para pagar un boleto. Una junta en la cual iban a decidir a ver si le iban a dar o no le iban a dar. Es increíble, mis hermanos. Bueno, O sea, mis hermanos, estamos con 1 minuto. Sepan que el próximo programa, Tiempo de Esperanza, pero el Tiempo de Esperanza sigue en pie todos los días, hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca en el cielo. Aquel que se fue en carne va a volver en carne, y ahí ya la contradicción del pecado no va a estar más. Los esperamos. Hasta el sábado próximo. Chau. no se puede. Otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener.